Hola, mi nombre es Eduardo Castellanos y el siguiente video es una muestra del tipo de sesiones en vivo que tenemos en mi grupo de estudio en Riva. Si quieres estudiar astrología conmigo, te invito a incorporarte a este grupo donde siempre tendrás acceso a todos los materiales acumulados hasta ese momento, de forma similar a cuando te suscribes a una plataforma de streaming y tienes acceso a todo el contenido de la plataforma. Bueno, el grupo de estudio es similar, se van acumulando materiales y al momento de escribirte, mientras estés pagando la mensualidad, puedes tener acceso a todos los materiales acumulados. Entre esos materiales hay varios cursos completos sobre temas que van de lo básico a lo avanzado, y además disfrutarás de clases nuevas todas las semanas, típicamente 2 clases por semana, 2 sesiones en vivo por semana, y además podrás plantearme tus dudas, preguntas, comentarios sobre cualquiera de los materiales, ya se trate de los cursos en video que están disponibles o sobre esas sesiones nuevas en vivo en las que hayas participado, y hacer sugerencias también sobre los temas a abordar en las siguientes sesiones en vivo. Para mayor información e inscripciones me puedes escribir a mi correo astrosíntesis@hotmail.com, y por lo pronto te dejo con este material que espero que te sea de utilidad. Saludos y gracias por la atención. Listo, allí ya estamos grabando y vamos con esta primera sesión sobre estrellas fijas dentro de nuestro grupo de estudio. Y por supuesto la idea hoy es hacer una introducción general al tema. Eh, digamos que las estrellas fijas tienen un lugar fundamental dentro de la tradición astrológica, a pesar de que hoy en día se las usa más bien poco, ¿no? Como escribo por aquí. Perdón, antes de comenzar con eso que les estaba comentando, déjenme leer este epígrafe de Bernadette Brady. Vamos a utilizar mucho los textos de Bernadette Brady. Lamentablemente sus libros están en inglés, pero a medida que vaya utilizando textos de ella, se los iré traduciendo, ¿no? Poquito a poco, a medida que vayamos avanzando en este tema de estrella fija. Pero Bernadette Brady es una de las astrólogas contemporáneas que más ha profundizado en este tema de las estrellas fijas, y lo ha hecho con una capacidad de síntesis extraordinaria y respetando el espíritu original, la afiliación primaria de las estrellas fijas con todo ese universo de mitos, leyendas que poblaban la esfera celeste en los primeros tiempos. Entonces, sus textos realmente son muy enriquecedores, y creo que conviene, ¿no?, regresar a ellos. Hay otra astróloga importante en esto de las estrellas fijas que se llama Diana Rosenberg. Bueno, Brady creo que está viva todavía, Rosenberg murió hace ya unos años, pero Diana Rosenberg también fue otra estudiosa muy importante de las estrellas fijas, pero lamentablemente no tengo ningún libro de ella, ¿no? No he podido todavía adquirirlo, pero tengo pendiente comprar los 2 tomos de Los cielos antiguos, se llama el libro de ella, Ancient Skies, ¿no?, en inglés. Entonces, eventualmente, cuando tenga ese libro de Diana Rosenberg, bueno, también iré agregando información de ella, pero como digo, tenemos por lo pronto estos textos de Bernadette Brady, y con ellos vamos a ir trabajando. Y para comenzar precisamente hay un epígrafe que seleccioné, que yo creo que de alguna forma le da sentido a toda esta aproximación a las estrellas fijas desde una perspectiva moderna, desde una perspectiva contemporánea. Escribe Brady: como astrólogos deberíamos, o sea, ella viene hablando en el texto, ella viene hablando de una serie
de aproximaciones al tema desde una óptica más bien contemporánea, y ella dice, como astrólogos deberíamos extrapolar y aprender de estos mitos del mundo, hechos científicos y observaciones de la psique humana, y comenzar a concluir que el cielo estrellado, con sus constelaciones y estrellas fijas, podría ser el mismísimo modelo a partir del cual tomó forma la mente humana. Esto me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque coloca esta aproximación de Brady en una relación directa con lo que es la aproximación arquetipal. Seguramente ustedes me han oído hablar de ese tema en otros materiales, que es la concepción junguiana, la concepción de la astrología desde la plataforma que proporciona el modelo junguiano, la psicología junguiana, en la cual se establece una correspondencia o una unidad más bien entre el universo de la psique humana y el universo físico del cual emerge esa psique humana. Dentro de esa concepción de Jung se considera que el mundo material tiene lo que él llama una condición psicoide. La condición psicoide es un vínculo con el universo de lo psíquico, una naturaleza presíquica, podríamos decir. Es la forma de entender que de ese universo aparentemente inerte haya podido surgir todo lo que entendemos como vida de la psique, ¿no? Como universo psíquico del ser humano. Y para Jung eso lo remitía al concepto de arquetipo, que eran estructuras, por llamarlo de alguna forma, que existían y guardaban una relación de unidad tanto en el universo psíquico como en el universo físico. Es decir, tenían una realidad psicofísica. Los arquetipos eran a la vez físicos y psíquicos. Algunas veces eso lo llega a expresar de manera muy concisa, muy clara, como por ejemplo cuando habla del inconsciente colectivo, Jung, y dice que es la consecuencia natural de la unidad fisiológica del cerebro humano. Es decir, el hecho de que todos los seres humanos tengamos un cerebro que tiene la misma estructura física, da como resultado que todos compartamos una cierta realidad psíquica, ¿no? Cuando hablaba del inconsciente colectivo, la primera vez que hablaba de ese concepto, él lo explicaba de esa manera. Pero más allá de esa unidad fisiológica del cerebro humano, él extiende esta idea a una conexión entre la vida y ese universo físico en el cual surge la vida. Entonces, en esta aproximación de Bernadette Brady, cuando nos dice que pensemos en la esfera celeste y en los mitos que fueron poblando esa esfera celeste, como el crisol dentro del cual fue tomando forma la mente humana, bueno, nos está colocando allí en esa visión arquetipal del desarrollo del ser humano, de la vida, de la psique, donde no tiene, donde no hay una separación clara entre nuestro universo interno y ese universo externo del cual formamos parte. Entonces me interesa tomar ese epígrafe y situarlo al comienzo de esta exposición para que lo tengamos presente, ¿no? A medida que vayamos avanzando en este recorrido de las estrellas fijas. Y eso nos puede servir precisamente para entender que sigan siendo importantes. Es decir, que a pesar de todo el desarrollo posterior que se ha dado desde la época en la que nacieron estos mitos hasta el momento actual, este entramado mitológico sigue estando de alguna forma en el sustrato de nuestra psique, en el sustrato de nuestros procesos mentales, y por lo tanto no tiene nada de raro que sigan siendo útiles, que sigan aportando información relevante cuando las utilizamos como parte del simbolismo astrológico. Bien,
Bueno, por aquí escribí algo, creo que igual que hicimos en progresiones, ¿verdad? En las sesiones de progresiones, creo que me resulta más cómodo ir leyendo lo que escribí y lo voy comentando, ¿verdad? A medida que lo voy escribiendo, perdón, que lo voy leyendo. Entonces, vamos a ir por acá, ¿no? Me resulta más fácil así, o sea, controlo, como les dije en esas sesiones de progresiones, controlo así esa tendencia que tengo a divagar cuando simplemente estoy dejándome guiar la exposición tal como va saliendo. Entonces prefiero tener este hilo conductor de lo que escribí por aquí, aunque evidentemente no me voy a limitar simplemente a leer. Bien, la astrología, tal como la conocemos en la actualidad, está orientada casi exclusivamente hacia los planetas y sus ciclos zodiacales. O sea, la astrología, como la conocemos, es una astrología de planetas y de eclíptica. O sea, la carta natal, ¿verdad? Es ese esquema bidimensional en el cual representamos solamente los planetas o fundamentalmente los planetas y los representamos en un plano, ¿no? Nos olvidamos de su pertenencia a esa realidad tridimensional que es la esfera celeste y hacemos esa representación bidimensional, plana, y sobre ese esquema es que interpretamos. Pero eso no siempre fue así. En sus inicios, ¿verdad? Cuando estábamos mucho más cerca de la experiencia esencial que es la contemplación directa del cielo estrellado, y aunque esto pueda sonar a lugar común, realmente es importante para uno como astrólogo, sobre todo cuando intentamos apropiarnos de estos elementos originales de la tradición, cuando tratamos de incorporar estas herramientas fundacionales a nuestro enfoque y a nuestra práctica actual, es realmente importante que en algún momento tengamos esa experiencia. Yo creo que todos la hemos tenido alguna vez, a pesar de que vivimos la mayoría de nosotros en ciudades en las cuales la contaminación lumínica hace que uno no pueda observar el cielo, o que si observa algunas estrellas sean solo las más brillantes, y perdemos un poco esa maravilla, ese impacto, ese vértigo que significa ver el cielo estrellado lejos de una ciudad, ¿verdad? En Venezuela, por ejemplo, en los llanos venezolanos o en los Andes, vemos unos cielos absolutamente despejados, magníficos, donde pareciera que el cielo se va a desplomar, ¿verdad?, de la cantidad de estrellas. Y tener en algún momento esa experiencia yo creo que es importante, y si no la podemos tener hoy en día en nuestra cotidianidad, por lo menos recordar a esos momentos en los cuales hemos llegado a tenerla, tratar de evocar ese sentimiento de maravilla, de sobrecogimiento que nos puede producir la contemplación de semejante espectáculo, ¿no? Entonces, como digo, eso que para nosotros hoy en día es más bien una excepción, en la antigüedad era lo cotidiano. Todas las noches, ¿verdad? Todas las noches el ser humano estaba expuesto a ese bombardeo de estímulos que representa ver el cielo estrellado en toda su gloria. Y para los primeros astrólogos, la necesidad de tomar en cuenta esa geografía simbólica que se iba asociando al cielo estrellado era algo sencillamente evidente. Seguramente ustedes han visto las representaciones tradicionales de las cartas natales, o sea, esas representaciones antiguas de las cartas natales, que son extremadamente pobres, extremadamente simples, ¿no?, desde el punto de vista gráfico. Cuando uno compara, por ejemplo, una carta tal como aparece representada en un programa moderno como el SET, con esos esquemas simples que utilizaban los astrólogos de la antigüedad,
uno piensa que, wow, ahora estamos mucho mejor porque tenemos una información más precisa, más elaborada, más clara, mientras que estos astrólogos de la antigüedad casi que trabajaban con unas representaciones infantiles. De hecho, muchas veces los astrólogos de la antigüedad ni siquiera llegaban a hacer un dibujo de la carta, uno de esos esquemas cuadrados o circulares donde iban colocando los planetas, sino que trazaban líneas sobre una cajita de arena que ya tenía a su alrededor los signos del zodiaco e iban colocando piedras sobre esa caja de arena y esas piedras iban representando los planetas. Entonces, digamos que eran eso, como representaciones muy simples. Pero, ¿qué ocurre? Esos astrólogos de la antigüedad, cuando estaban haciendo esas representaciones tan simples del cielo, tenían como contexto eso que les cuento, la experiencia continua, noche tras noche, de inmersión en esa realidad que era la esfera celeste, poblada no solamente por las estrellas que veían, sino por los mitos, las historias asociadas a esas estrellas. Entonces, a pesar de que no la estaban representando allí, a pesar de que no tenían, como podemos tener nosotros, por ejemplo, una lista de posiciones planetarias donde nos digan qué planeta está en conjunción con qué estrella. Bueno, ellos estaban tomando en cuenta esa información, ellos estaban asumiendo que resultaba evidente que si una persona nacía en el momento en el que Sirio, la estrella más brillante, estaba sobre el horizonte, esa estrella Sirio iba a tener algo que decir con respecto a la vida de esa persona, independientemente de que la representaran o no en ese esquema en el que estaban trabajando. Bien, entonces seguimos por acá. Esa geografía simbólica estaba formada por las historias asociadas a las constelaciones y también a las estrellas individuales y proporcionó el contexto en el que se desarrolló la astrología. Cuando la astrología aparece, cuando la astrología surge, tal como la conocemos en la actualidad, surge contra ese telón de fondo que ya existía. Ustedes me han oído mencionar otras veces que la astrología, tal como la conocemos, comenzó a existir aproximadamente en el año 300 antes de nuestra era. No se sabe exactamente en qué momento, pero en algún momento, alrededor del 300 antes de nuestra era, se escribieron los textos fundacionales que posteriormente dieron origen a todo este desarrollo que es nuestra astrología occidental. Apenas unos 200 años antes, o sea, en el año 500 antes de Cristo, más o menos, fue que se estableció el zodiaco, ese zodiaco que nosotros conocemos, en el cual dividimos el cielo en 12 segmentos de 30 grados, existió apenas unos 500 años antes de Cristo. Pero hay civilización humana desde muchísimo antes. Uno puede hablar de los inicios de la civilización humana, por lo menos desde unos 10.000 años antes de Cristo. Unos 10.000 años antes de Cristo, probablemente un poco más de unos 10.000 años antes de Cristo, comienzan los primeros asentamientos que van a dar origen a las sociedades urbanas, ¿no? y a las primeras civilizaciones. Entonces, cuando la astrología surge, hay por lo menos unos 9.500, quizás más, para redondear pongamos unos 10.000 años de historia humana, bueno, de historia escrita no necesariamente, pero sí de historia de la civilización. La escritura fue un desarrollo posterior. La civilización comienza incluso antes de la escritura, aunque cuando aparece la escritura, por supuesto, da un salto cuántico. Pero digo que hay tradición, ¿verdad? Esa tradición que se va creando, que primero fue tradición oral, que se remontaba por lo menos unos 10.000 años anteriores
al inicio de la astrología tal como la conocemos. Bien, y durante esos 10.000 años se fueron tejiendo todas estas historias, estos mitos, estas leyendas que se asociaban al cielo. Entonces cuando la astrología es definida, no es definida de la nada, es definida en ese contexto, en ese contra el telón de fondo de esa geografía simbólica, ¿no? Como les decía. Entonces, mucho antes de que comenzaran a entenderse los movimientos planetarios o que se definiese el zodiaco, esa geografía simbólica que se fue creando, ese entramado de mitos que se fue creando, ya daba testimonio de un milenario diálogo entre el ser humano y el cosmos. Ese diálogo entre el ser humano y el cosmos comenzó antes que la astrología tal como la conocemos. Claro, si uno se pone preciosista, uno puede decir que eso ya era astrología. E incluso si nos ponemos, digamos, como si queremos extender pues el espacio de existencia de la astrología, si queremos forzar ese espacio, podemos llegar a decir que incluso hace 100.000 años existía ya alguna forma de protoastrología, porque hay testimonios arqueológicos que tienen esa antigüedad y donde se ven muescas en piedra, no era, en cuernos de animal, en huesos de animal, muescas en huesos de animales, donde se ve que estaban llevando una cuenta del ciclo de la luna. Entonces ya había observación del cielo muchísimo antes, ¿no? Pero eso no lo podemos llamar astrología en el sentido moderno de la palabra, en el sentido que le damos nosotros a la palabra cuando nos referimos a la astrología occidental, a esa astrología que depende del marco de referencia que es el zodiaco. No podemos hablar de astrología occidental antes de la invención del zodiaco, antes de la determinación de esos 12 segmentos de 30 grados. Y como les digo, eso ocurrió apenas 500 años antes de Cristo. Antes de eso podemos hablar de una protoastrología, de una astrología prehistórica, de antecedentes de la astrología. Pero si al hablar de astrología nos estamos refiriendo a nuestra tradición occidental, tenemos que estar claro que sí, que comenzó apenas hace entre 500 y 300 años antes de Cristo, ¿no? Sería el punto de inicio. Pero mucho antes de eso ya había comenzado ese diálogo entre el ser humano y el cosmos que justifica eso que estábamos diciendo antes, la esfera celeste como matriz, como crisol, dentro del cual fue tomando forma la mente humana. O sea, la esfera celeste como la pantalla que permitió el desarrollo en la mente humana de esas realidades arquetipales que nos permiten estar en conexión con el universo que habitamos, que gracias a la contemplación de la esfera celeste tuvimos la oportunidad de desarrollar desde el punto de vista psíquico esa contraparte de los arquetipos en el mundo externo dentro de nosotros. Es decir, si pensamos en los arquetipos como realidades psicofísicas, ellos preexistían como realidad física, estaban antes que nosotros como realidad física. Cuando nosotros aparecemos como especie sobre la Tierra, le damos y aparece la psique humana, específicamente cuando la psique humana hace su aparición sobre la Tierra. Dentro de ese universo de la psique humana se abren paso estas realidades arquetipales y pasan a desarrollarse en toda la complejidad interna, psíquica, con las que las conocemos actualmente. Vale, bien. Entonces, ese sería, digamos, como digo, la función primaria, ¿verdad? La función primaria de esa esfera celeste. El crisol en el cual
fue tomando forma nuestro universo arquetipal, el universo arquetipal que organiza la psique humana. Bien, por eso no tiene nada de raro que una parte importante de nuestra tradición astrológica esté orientada a la utilización de las estrellas fijas y a utilizarlas, por supuesto, en combinación con los planetas y con el resto de los indicadores de una carta natal. Y allí hay algo que tenemos, en lo que nos tenemos que detener. Nos tenemos que detener cuando consideramos, o sea, ya entrando dentro de nuestra tradición, ¿verdad? Estamos claros, ¿verdad? Tenemos conciencia de esa preexistencia de historias, tradiciones, leyendas, mitos, que son, que simplemente son anteriores a el desarrollo de la astrología tal como la conocemos. Pero dentro de la astrología tal como la conocemos, dentro de la tradición astrológica de la que formamos parte, existen una serie de hitos importantes en el uso de las estrellas fijas. Bien, continuamos. Les decía que dentro de la tradición astrológica occidental hay una serie de hitos importantes relacionados con el uso de las estrellas fijas, y uno de ellos es Ptolomeo. Una y otra vez regresamos a Ptolomeo y al Tetrabiblos, ¿verdad? O sea, hay una serie de libros fundacionales, el Carmen Astrologicum de Doroteo de Sidón, el Tetrabiblos de Ptolomeo, la antología de Betius Valens, son una serie de textos a los que una y otra vez voy regresando, porque son los textos que le dieron forma, ¿no?, a nuestra tradición, o por lo menos los que sobrevivieron. Evidentemente hubo textos aún más antiguos, pero esos se perdieron. Entonces, una y otra vez vale la pena regresar a ellos, y en particular la tradición occidental está muy marcada por la obra de Ptolomeo, y él, en el capítulo 9 del Tetrabiblos, hizo algo que de alguna forma marca un antes y un después en el trabajo con estrellas fijas, porque allí él asocia las estrellas fijas con combinaciones de energías planetarias. Por ejemplo, ¿verdad? Allí él escribe: las estrellas en la cabeza de Aries poseen una influencia similar en sus efectos a las de Marte y Saturno. Aquellas de la boca actúan de manera similar a Mercurio y en algún grado a Saturno. Aquellas del pie oculto, ¿verdad?, estas por acá abajo, a Marte. Aquellas de la cola a Venus. Es decir, toma la constelación y ubica dentro de la constelación diferentes estrellas y va diciendo que esas estrellas tienen una energía o se expresan de manera similar a determinados planetas. Bueno, debido al gran número de estrellas fijas y a la dificultad de familiarizarse con cada una de ellas, esa forma de codificar el significado, expresándolo en función de esas categorías familiares que son los planetas, resultaba enormemente atractiva. O sea, era una manera extremadamente atractiva de organizar la información. Y sin duda alguna ese es un mérito de Ptolomeo. O sea, Ptolomeo hizo un aporte cuando él dice esto de bueno, voy a codificar estas estrellas en función de los planetas nos resultan mucho más familiares, mucho más cercanos, mucho más conocidos a los astrólogos que estamos trabajando con ellos continuamente, que cada uno de estas historias y mitos individuales. Entonces vamos a codificar las estrellas en función de los planetas. Y entonces no tiene nada de raro que ese estilo de abordar la interpretación de las estrellas se haya popularizado. Sin embargo,
la intención de Ptolomeo no era eliminar las referencias a las constelaciones. O sea, sería un error creer eso, sería un error creer que Ptolomeo quería eliminar las referencias a las constelaciones con toda esa riqueza de historias y mitos iban creando el contexto en el que se entendía una estrella. La idea era enriquecer esa aproximación tradicional, tener un elemento adicional que facilitaba la aproximación, pero en ningún caso la intención de Ptolomeo era sustituir esa aproximación mitológica, simbólica, por esta codificación en términos de planetas. Lamentablemente, en buena medida eso es lo que ocurrió. Un ejemplo típico del nivel al que ha llegado esa simplificación moderna serían las interpretaciones que encontramos codificadas en el SEC 9. Vamos a ir por acá. Por ejemplo, vamos a concentrarnos un momentito, vamos a poner una pequeña pausa en la parte teórica y vamos a hacer algunas consideraciones de tipo práctico con relación al programa, ¿no? Como siempre, estamos utilizando el set, que evidentemente no es perfecto, de vez en cuando le encontramos algún problema al programa, pero sigue siendo un programa extremadamente flexible, poderoso, cómodo, o sea, me sigue pareciendo la mejor herramienta que podemos tener para el trabajo astrológico en general, ¿no? Y entonces, en esta herramienta tenemos en Chart Settings, ¿verdad? Si vamos a Chart Settings, déjame poner por aquí, ajá. Si vamos a Chart Settings, en Chart Settings tenemos esta pestaña que se llama estrellas, ¿verdad? Que tiene la S. Y entonces allí tenemos una serie de parámetros básicos para controlar las estrellas que nos aparecen en el programa. Entonces, por ejemplo, lo primero es este de aquí. Estrellas en la rueda. Las estrellas que van a aparecer en la rueda. Yo puedo decirle que me presente todas las estrellas, ¿verdad? Si le digo todas las estrellas, bueno, me van a aparecer absolutamente todas las estrellas. Claro, me van a aparecer todas las estrellas que yo tenga seleccionadas. Esta es otra cosa. Aquí abajo ven que hay una opción que dice filtro de estrellas, Star Filter. Hay varias maneras de filtrar las estrellas. Por ejemplo, voy a poner todas las estrellas que tengan nombre. Fíjense que son muchos más. O sea, si yo pongo todas las estrellas que tienen nombre y arriba pongo que me muestre todas las estrellas, bueno, me está colocando, o sea, prácticamente me llena toda la rueda con nombres que es imposible distinguir ya unos de otros. Vamos a verlo un momentito en la esfera celeste, porque esto nos ayuda también a tener una idea de la complejidad del problema. Vamos a colocar nombres de las estrellas. Ok, aquí ahí lo tienen, ¿no? Fíjense, ahí estoy colocando sobre la esfera celeste todos los nombres, o sea, todas las estrellas que tienen nombre. O sea, y evidentemente una estrella a la que alguien se molestó en darle un nombre, es muy probable que tenga alguna leyenda y que tenga algún significado y que pueda eventualmente aportar algo en la interpretación de una carta. El número es demasiado grande, o sea, simplemente no podemos abarcar toda esa diversidad, o por lo menos no la podemos abarcar rápidamente. O sea, es un recorrido que tenemos que ir haciendo, apropiándonos poco a poco de esas estrellas. Y por supuesto, allí es importante establecer un orden e ir reduciendo la cantidad de estrellas con las que vamos a trabajar. Una primera reducción, vamos a colocar otra vez, vamos a ir otra vez aquí, ok. Una primera reducción es
la que nos puede proporcionar ese filtro de estrellas del que hablábamos antes, y entonces en lugar de colocar las estrellas que tengan nombre, voy a colocar las estrellas seleccionadas. Las estrellas seleccionadas hacen referencia a un conjunto de estrellas que yo voy a tener marcadas en la correspondiente tabla. Vamos para allá, o sea, esta interfaz de estrellas que estamos viendo aquí, hay que usarla en conexión con esta tabla que se llama catálogo de estrellas. Aquí, ¿verdad? O sea, van al menú tablas y en el menú tablas encuentran esta que se llama Star Catalog, catálogo de estrellas. Cuando hacen clic allí, vamos a reducir esto un momentito para que... Ajá, ok. Ajá. Cuando hacemos, cuando abrimos ese catálogo de estrellas, tenemos esa tabla con esta información donde nos dice, bueno, los códigos que identifican, el nombre, por supuesto, los códigos que identifican a la estrella, qué glifo estamos usando para representarla. En este caso, todas las estrellas tienen el mismo glifo, pero ustedes podrían querer algunas estrellas cambiarle el glifo para que cuando las muestren aparezcan ya de alguna forma señaladas, destacadas. Luego tenemos cómo aparecen en el catálogo de Flamsteed-Bayer, que es uno muy famoso, una serie de comentarios y luego información sobre la ubicación de la estrella, ascensión recta, declinación, azimut, altitud, en fin, y características como la velocidad de la estrella, el paralaje, en fin, ¿no? Características que no vamos a estar viendo ahora. Pero lo cierto es que allí tenemos mucha información sobre cada una de las estrellas, pero en particular tenemos esta marca que aparece al lado del nombre de la estrella, que simplemente nos dice si la tenemos activa o no, si forma parte de las estrellas con las que estamos trabajando o no. A eso es a lo que se refiere este filtro de estrellas cuando activamos la opción de estrellas seleccionadas, solo estrellas seleccionadas. Bien, luego tenemos que este conjunto de estrellas seleccionadas yo lo puedo guardar o lo puedo leer. Si yo le doy botón derecho, estando en la tabla del catálogo de estrellas, yo puedo decir cargar la lista de seleccionados o puedo decir guardar la lista de seleccionados. Y hay una serie de listas que yo les voy a pasar, esto se las voy a pasar para que las tengan, que nos permiten trabajar con subconjuntos de estrellas predeterminados. En particular tenemos tres. Este que se llama Anónimo del 379. Ese hace referencia a un libro que está fechado en ese año, en el 379 de nuestra era, escrito por un autor del que se perdió el nombre y por eso se le suele llamar simplemente así, el Anónimo del 379, y el libro se llama El Tratado de las Estrellas Más Brillantes. Ese Tratado de las Estrellas Más Brillantes es uno de los textos más importantes, de los textos antiguos más importantes que nos hablan sobre cómo trabajar con estrellas fijas, y vamos a regresar sobre ese texto en algún momento. Brady lo usa mucho. Uno de los méritos que tiene Bernadette Brady es que teniendo un enfoque definitivamente moderno en su aproximación a las estrellas fijas, ella es muy fiel a estas tradiciones y deriva buena parte de sus puntos de vista de lo que aparece en ese texto, en el libro el Tratado de las Estrellas Fijas del año 379. Bueno, aquí se establece un número de estrellas más bien pequeñas, creo que son unas 20 estrellas nada más. No recuerdo exactamente cuántas son,
es más, lo podemos ver. Déjenme abrir esto con el blog de notas. Ok, efectivamente, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 estrellas, a menos que haya contado mal, pero más o menos ven que ese es el orden de magnitud. Son unas poquitas estrellas las que son mencionadas en ese tratado de las estrellas más brillantes del año 379. Un criterio totalmente válido sería restringirnos a esas estrellas, trabajar solo con esas estrellas. Otra posibilidad es utilizar las estrellas seleccionadas por Bernadette Brady. Bernadette Brady en sus libros, en particular tiene dos, ambos los tenemos digitalizados, lamentablemente, como les dije al comienzo, están en inglés, pero ambos los tenemos digitalizados, los pueden descargar y, como les comentaba, eventualmente iré traduciendo partes de esos libros para compartirlos en el curso. Pero bueno, en esos dos libros, que uno se llama Estrellas Fijas y otro se llama Combinaciones de Estrellas y Planetas, en esos dos libros ella utiliza un conjunto, creo que de unas 64 estrellas, más o menos. Ella selecciona unas 64 estrellas y trabaja con esas. Entonces, este es un conjunto más amplio, por lo tanto, evidentemente, más, o sea, implica más trabajo llegar a abarcarlo por completo, pero están todas aquellas estrellas que podemos considerar protagónicas. Luego tenemos esta otra lista que se llama Constellation of Words, ¿verdad? Constelaciones de palabras, que está tomada de las estrellas que se utilizan en una página web que tiene ese nombre y que es muy buena. De hecho, es un recurso extraordinario. Esa página web que se llama Constellation of Words. De hecho, déjenme buscarlo un momentito, porque vale la pena, ya que estamos en esto, vale la pena que aprovechemos. Ajá, aquí está. Es esta página. Constellation of Words. Constelaciones de palabras. Ok, Carolina colocó el enlace allí, perfecto, muy bien, gracias Carolina. Eventualmente también se los colocaré en River. En River ya creé en el foro de estrellas fijas, ya creé un tópico que se llama materiales de apoyo, y allí les puse los enlaces para descargar el libro Las estrellas fijas y las constelaciones de Vivian Roxon, que es un libro bueno, un libro importante, y lo tenemos en español. O sea, por lo menos tenemos esa referencia en español que pueden consultar sin ningún problema. Y luego tenemos una serie de textos en inglés. Los dos de Bernadette Brady que les comenté, que se llama Ancient Skies Constellation Mythology of the Greek, o sea, cielos antiguos, mitología de las constelaciones de los griegos, de David Weston. Se llama igual que el libro que les comenté de Diana Rosenberg, pero es otro libro. O sea, el libro de Diana Rosenberg también se llama Ancient Sky, pero es un libro totalmente diferente. Entonces, pero este está bien. Este es un libro que, sin ser de astrología, habla de los mitos asociados a las estrellas y las constelaciones, y por eso se los dejé. Y este otro de Richard Allen es un clásico que está disponible como material libre en internet, ¿no? Es uno de esos libros muy viejos, es un libro del siglo XIX que se llama Los nombres de las estrellas, sus historias y significados, de Richard Allen. Ese también lo tienen allí para descargar. Tienen todos estos materiales
y tienen un video que después van a ver por qué se los coloqué. Bueno, no sé si hoy nos dé tiempo de llegar a esto, pero un video que se llama Un apunte sobre zodiaco sideral y tropical, que creo que conviene que lo revisen en algún instante. Bien, pero a esta misma lista de materiales de apoyo agregaré el enlace a esta página web de constelaciones de palabra, porque definitivamente también es un recurso que vale la pena tener a la mano. Vale, perfecto. Ok, regresemos al programa. Bien, entonces, en este tercer conjunto de estrellas que tenemos acá, son las estrellas definidas en esa página web de constelaciones de palabra. Entonces, les voy a pasar esas tres listas. La del anónimo del 379, la de Brady y constelaciones de palabra. Las tres las voy a colocar también en esa página, en ese tópico de materiales de apoyo en River. Bien, perfecto. Vamos a trabajar con Brady. En todo caso, como filtro, en este momento vamos a seleccionar las estrellas de Brady, bien, que son más que las del anónimo del 379, pero menos que las de constelaciones de palabra. Entonces tenemos ese conjunto de estrellas de Brady y para cualquiera de esas estrellas yo puedo colocarme sobre una de esas estrellas y si le doy botón derecho tengo la opción de interpretación. Y cuando yo tengo la opción de interpretación, tengo estos tips, ¿verdad? Este esqueleto, ¿verdad? Donde nos dice cosas como que el carácter de la estrella es la mezcla de Saturno y de Mercurio, o que su efecto es afortunado, nos dan una serie de palabras clave, etcétera, etcétera. Bien, a eso era lo que me refería cuando estaba hablando de este ejemplo típico del nivel de simplificación al que se ha llegado siguiendo ese camino que abrió Ptolomeo, ¿verdad? Ese camino que comenzó Ptolomeo de codificar las estrellas fijas utilizando combinaciones de planetas. Entonces, si vemos la de Hamal, ¿verdad? Si vemos lo que nos dice esos tips interpretativos con relación a la estrella Hamal, aparece esto. Hamal, el carácter de la estrella, combinación de Marte y Saturno. Palabras clave, violencia, crueldad, brutalidad, también llamada el sanador. Efecto desafortunado. Como pueden ver, el resultado, al estar desconectado de todo trasfondo mítico, resulta escueto, confuso y sin mucho espacio para juegos interpretativos, ¿verdad? Son unos tips, digamos como eso, muy escuetos, muy reducidos. Sin embargo, cuando hablamos de estrellas fijas, estamos haciendo énfasis precisamente en su diferencia con los planetas. O sea, si uno habla de estrellas fijas, ¿por qué las llamamos estrellas fijas? Para diferenciarlas, para contrastarlas con las estrellas móviles, ¿verdad? Son estrellas fijas por contraste con las estrellas móviles, y las estrellas móviles son los planetas. Es decir, cuando a estas estrellas las llamamos estrellas fijas, estamos comenzando por distinguirlas de los planetas, y por lo tanto estamos enfatizando la existencia de un universo simbólico diferente. Las estrellas fijas tienen su propio universo simbólico y ese universo está entretejido con los mitos e historias de las constelaciones. Por ejemplo, la descripción de esa misma estrella Hamal que encontramos en uno de los libros de Bernadette Brady, no recuerdo de cuál de los dos libros tomé esto, donde ella comienza, ¿verdad?, por recapitular primero las asociaciones históricas y mitológicas de la constelación de Aries, ¿no? O sea, Hamal es una de las estrellas de la constelación de Aries. De hecho, si no me equivoco, esta estrella, creo que es esta de acá, no recuerdo
pero es una de las estrellas más brillantes, si no la más brillante, de la constelación de Aries, es una de las estrellas destacadas. Entonces ella comienza hablando de la constelación de Aries, dándole contexto, y después termina con esta síntesis interpretativa. Hamal es una estrella de acción contundente y le otorga a cualquier planeta que contacte la fuerza de la independencia. Esto puede tener consecuencias negativas o positivas. Otorga fuerza de voluntad y determinación. Esto puede manifestarse como la habilidad simple pero útil de ser enfocado y directo, o puede expresarse como una manera de ser temperamental o proclive a experimentar frustración, así como en la incapacidad de tratar con figuras de autoridad, ya sea dentro de la familia o en la profesión. Fíjense cómo la lectura negativa que tenemos en esas píldoras que nos daba el programa, ¿verdad? Cuando hablaba de que las palabras clave eran violencia, crueldad, brutalidad, cuando hablaba de su filiación con Marte y con Saturno, de su efecto desafortunado, todo eso tiene cabida dentro de esa descripción que hace Brady. O sea, en la descripción de Brady uno entiende cómo esta estrella puede llegar a manifestarse de esa manera, pero también nos permite contactar con las posibles manifestaciones positivas de la energía de la estrella y simplemente nos las describe como un potencial que eventualmente puede manifestarse de una manera o de otra. Ana pregunta: ¿cuántos grados de orbe debemos tener en cuenta entre una estrella y un planeta? Bueno, ese es un punto, Ana, sobre el cual volveremos eventualmente, pero te puedo adelantar, ¿no? Te puedo adelantar con relación a eso. No hay una opinión universalmente aceptada. Por ejemplo, William Lilly, ¿verdad? Que es uno de esos astrólogos extremadamente famosos, ¿verdad? Seguramente lo han oído mencionar, ¿verdad? Vamos a escribir el nombre por aquí, William Lilly, ¿verdad? William Lilly, que es eso, pues uno de los astrólogos más famosos del siglo XVII. Él trabajaba las estrellas fijas con un orbe de hasta 5 grados y le iba bien, ¿no? O sea, nadie puede decir que William Lilly tuviese problemas con el simbolismo astrológico, ¿no? Él hacía sus interpretaciones tomando las estrellas fijas con un orbe de 5 grados y efectivamente, digamos que lograba hacer una interpretación coherente. En el otro extremo tenemos la posición de Bernadette Brady. Brady da orbes de menos de 1 grado. Ella trabaja las estrellas fijas con orbes de menos de 1 grado. De hecho, en algunos casos llega a utilizar orbes de medio grado, de apenas 30 minutos. Entonces, por supuesto, tenemos un continuo entre esos dos extremos. Desde un orbe extremadamente amplio de 5 grados hasta un orbe demasiado estrecho, podríamos decir, de apenas medio grado. En lo personal, bueno, déjenme mostrarle esto, ya que estamos hablando de eso. Si ustedes ven, vamos a Chart Settings. En Chart Settings vamos a la pestaña Aspectos. En la pestaña Aspectos tenemos esta casilla de aquí, que es la de las tablas de orbe. Cuando hacemos clic, tenemos la lista, ¿verdad? De las posibles tablas de orbes con las que podemos trabajar. Yo normalmente trabajo con una que se llama Natal Lecturas. Quienes han descargado el programa a partir de los enlaces que yo les he dado, probablemente también tengan esa misma tabla de orbes. Bueno, en esa tabla de orbes, si ustedes se van hacia el final de la tabla de orbes, van a ver
estas columnas que dicen M0, M1, M2, M3 y M4. Esas 5 columnas se refieren a las magnitudes de las estrellas y permiten establecer orbes asociados a las estrellas de diferentes magnitudes, que también tiene lógica. Utilizar el mismo orbe para una estrella de primera magnitud que para una estrella extremadamente débil, que casi no se ve, no tendría mucho sentido, ¿no? Tiene sentido que le demos un orbe más amplio, que consideramos que la influencia es más amplia cuando la estrella es más brillante. Recuerden que el orden de magnitud de las estrellas va disminuyendo de acuerdo al número, es decir, el 0 serían las estrellas de mayor brillo, mientras que el 4 representarían las estrellas de menor brillo. Es decir, el 0 correspondería a la primera magnitud, mientras que el 4 correspondería a las de quinta magnitud. Bien, entonces este programa, como digo, nos permite asociar orbes a las estrellas de distintas magnitudes. Y tal como los tenemos aquí, le estamos dando un orbe de grado y medio a las estrellas de primera magnitud, un orbe de 1 grado a las estrellas de segunda magnitud, y luego también un orbe de 1 grado para las conjunciones, que realmente lo único que uno toma en cuenta con las estrellas fijas son las conjunciones. Hay autores que hablan también de las oposiciones. Hay autores que dicen que hay que tomar en cuenta las conjunciones y las oposiciones. Y muy pocos autores incluyen también otros aspectos como cuadraturas y trígonos a las estrellas fijas. Pero la mayoría solo trabaja con conjunciones y algunos trabajan con conjunciones y oposiciones, y los que van más allá, incluyendo otros aspectos, son, como les digo, muy pero muy pocos. Bien, entonces, desde el punto de vista de las conjunciones, que son las más importantes, simplemente estamos diciendo aquí, grado y medio para las de primera magnitud y 1 grado para el resto. O sea, todas las demás simplemente le damos 1 grado. Bien, así es como está configurado el programa, ¿verdad? Y por eso, cuando yo le pedí antes, cuando yo tomé esta opción de que me mostrara en la rueda en las estrellas que estaban en conjunción, aquí las que están en conjunción, si yo les digo, si tomo esta opción y le digo que me muestre en la rueda nada más las estrellas que están en conjunción, bueno, me va a mostrar aquellas estrellas de primera magnitud que puedan estar a 1 grado y medio de algún punto significativo de la carta, o de una magnitud menor que estén a 1 grado. Así es como está configurado. Pero esa configuración es simplemente un criterio. Si William Lilly estuviese usando este programa, bueno, él le colocaría un orbe muchísimo más amplio. Él pediría estrellas que estén en conjunción con un orbe de hasta 5 grados. Pero también eso significa que Lilly trabajaría con menos estrellas, porque si estamos trabajando con un orbe tan grande, eso también significa que debemos reducir el número de estrellas, porque si no, cada planeta estaría en contacto, siempre con una cantidad enorme de estrellas. Entonces es un doble juego, ¿no? Si vamos a incorporar más estrellas, deberíamos reducir el orbe. Si vamos a trabajar con menos estrellas, entonces podríamos ampliar el orbe. Es decir, hay muchos criterios que podemos usar. Por eso te decía, Ana, que esa es una pregunta sobre la que probablemente regresemos más adelante. Pero no sé si con esto te aclaré por lo pronto la inquietud que tenías. No sé si con eso es suficiente con respecto al tema de orbes en este momento. Asumo que sí, voy a continuar. Ok, vale, bien, perfecto, pero quedó claro, ¿no? Quedó claro el punto. Vale, bien.
Ok, entonces a ver un ejemplo, vamos a seguir trabajando sobre esta misma idea de Jamal y el significado que pueda tener. Bueno, primero, antes que nada, evidentemente Brady puede hacer una síntesis interpretativa como esta porque se está aproximando a la estrella, como decía antes, con ese telón de fondo de los mitos y de significados asociados a las constelaciones. No podemos llegar a una interpretación como esta si simplemente tratamos de extrapolar un significado a partir de la combinación de Marte y de Saturno, ¿no? Tenemos, para poder llegar a esta fineza interpretativa, tenemos que colocar la estrella en contexto y eso evidentemente nos toma un tiempo. Por eso en estas sesiones que vayamos dedicando a estrella fija, vamos a ir poco a poco familiarizándonos con esas diferentes historias, esos diferentes mitos de la esfera celeste para poder ir ubicando las correspondientes estrellas. Vale, bien, vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí. El ejemplo de Penélope Cruz. ¿Por qué tomo este caso de Penélope Cruz? Porque ella tiene tres estrellas de las que son consideradas desafortunadas en contacto con puntos prominentes de su carta. Bueno, saben quién es Penélope Cruz, ¿no? Una actriz española muy famosa, ganó Oscar a la mejor actriz de reparto, en fin, o sea, digamos que es un personaje sin duda alguna destacado, exitoso, en fin. Y ojo, estas no son las únicas estrellas que están destacadas en su carta. Ella también tiene otras estrellas benéficas en su carta. Pero me interesa porque tiene a Pollux en conjunción con la Luna, a Jamal en conjunción con el Sol y a Markab en conjunción con Venus, que en particular Venus es el regente de su Sol Tauro. Entonces, listo, seguimos. Entonces, estaba diciendo que es llamativo, ¿verdad? Que una persona tan exitosa tenga tres estrellas especialmente desafortunadas, por lo menos en la interpretación esta que nos da el set, esa interpretación escueta que les comentaba, donde nos dicen que una estrella tiene un efecto afortunado, desafortunado. No, evidentemente no es lo mismo que en la aproximación que hace Bernadette Brady, ¿no? Pero en esta aproximación nos dice que tiene a Markab en conjunción con Venus, a Pollux en conjunción con la Luna y a Jamal en conjunción con el Sol, y eso nos está dando tres estrellas muy desafortunadas en tres puntos estratégicos de la carta. El Sol y la Luna, ¿verdad? Los luminares, el alfa y el omega de la energía de la carta, y Venus, que es nada más y nada menos que el regente del Sol. Entonces, si vemos los textos del programa, de nuevo, ¿verdad? En el mismo espíritu, nos dice de Markab, la estrella que estaría en conjunción con Venus, nos dice que su carácter es una mezcla de Marte, Mercurio y Venus. Por cierto, esto no es lo que dice Ptolomeo. Ptolomeo creo que no hace mezclas tan fuertes, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, esas primeras asociaciones de Ptolomeo con diferentes combinaciones de planetas han sido modificadas, cuestionadas, enriquecidas, cambiadas, y entonces en el libro de Robson, si ustedes van al libro de Robson, ese que les dije que está en español, que se llama Las estrellas fijas y las constelaciones, vamos a buscar allí esa misma estrella, vamos a buscar Markab. Ajá, un momentito. Ajá, ahí está. Ahí está Markup. Y ojo, el libro de Robson es bueno. O sea, no, cuando digo que prefiero el de Brady,
con esto no estoy diciendo que el de Robson sea malo. El libro de Robson es un clásico y durante muchísimos años fue la referencia esencial para el tema de estrella fija. Es un libro muy meritorio y que vale la pena revisar, y bueno, es una referencia que qué bueno que contamos con ella. Sin embargo, definitivamente el enfoque de Brady es refrescante. Pero por lo menos una de las cosas que hace Robson es describir, ¿verdad? Describir todo las asociaciones tradicionales que se le dan a la estrella. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, de acuerdo con Ptolomeo, es de naturaleza de Marte y de Mercurio. Para otro autor, Simonite, es de Marte y Venus. Para Alvidas, como Júpiter cuadrado a Mercurio con Saturno. O sea, imagínense, Alvidas dice que esta estrella es como Júpiter cuadrado a Mercurio con Saturno desde Piscis y Géminis. O sea, da toda una configuración particular para decir cómo sería esa estrella. Evidentemente tiene mérito el esfuerzo que hizo ese autor, que yo no lo he leído, lo conozco de referencia. Robson lo menciona mucho y en otros textos me he encontrado el nombre, pero nunca he leído un texto de este autor, de este Alvidas, pero definitivamente qué esfuerzo, ¿verdad? El de asociar una estrella particular con esa combinatoria, con esa especial combinatoria que nos está describiendo allí. Pero siempre tiene la misma falla básica que les comentaba. Está arrancando la estrella de su contexto original dentro de la constelación y de los mitos de los que forma parte, y la está expresando en un sistema de coordenadas que no le es natural, que no le es propio. Bien, pero entonces fíjense que esta combinación, ¿verdad? Esta combinación que nos da el programa, cuando dice que es de la naturaleza de Marte, Mercurio y Venus, ven que está tomando lo que decía Ptolomeo con opiniones de otros autores posteriores. Vale, entonces luego nos dice palabras clave: violencia, honores y riqueza, llamada la estrella del dolor, problemas legales, accidentes, efecto desafortunado. Con respecto a Pollux, la estrella que tendría Penélope Cruz en conjunción con su luna, nos dice que el efecto, o sea, que su carácter es una mezcla de Marte, Luna y Urano. Fíjense, aquí está agregando Urano. Evidentemente Ptolomeo no podía hablar de Urano. Esto también es evidentemente un agregado moderno. Las palabras claves que le asocian sería especulación contemplativa, audacia, interés por la astrología, ¿verdad? La propia astrología, ruina, desgracia, muerte, calamidad, el juez sin corazón, y nos habla de que tiene un efecto desafortunado. Si nosotros nos quedamos con este tipo de interpretaciones y vamos entonces a esa carta de Penélope Cruz, definitivamente no podemos encajar el significado, no podemos entender cómo esa Venus la podemos vincular con las asociaciones de Markab, o esa luna con las de Pollux, o ese sol con las de Hamal. Pero fíjense que cuando vemos la interpretación de Brady, que nos dice, por ejemplo, que puede hablar de iniciativa, de capacidad para la acción, de una energía que le permite a la persona, digamos, afirmarse frente al mundo. Bueno, eso sí lo podemos entender como característica de esta actriz que decidió abrirse paso en el mundo de Hollywood, ¿verdad? Esta actriz española que decidió triunfar en ese universo tan competitivo que es el mundo del cine hollywoodense. Bien, de la misma manera, si revisamos las versiones de Brady,
de las otras estrellas, vemos, por ejemplo, lo que nos dice de Markov. Esta estrella es la silla de montar de Pegaso y representa una gran solidez y fiabilidad, un punto de estabilidad o el poder para mantenerse estables bajo presión. Fíjense qué diferencia cuando empezamos a ver esa Venus de Penélope Cruz a la luz de estas características. Puede ser un contacto beneficioso que proporciona habilidades de liderazgo y la capacidad de manejar crisis. Pero, ¿verdad? También nos habla del lado negativo que puede tener, puede llegar a torcerse hacia otro lado y manifestarse como una cierta terquedad y una negativa a moverse y considerar otras opciones, y ahí vemos la posibilidad de entender las asociaciones negativas de la estrella. Con respecto a Polus, ¿verdad? Nos dice que es uno de los gemelos, ¿verdad? En Géminis, ¿verdad? Una de las estrellas de la constelación de Géminis, es uno de los gemelos, su hermano es Castor, y ambas estrellas están asociadas con el arte del narrador, que es capaz de tejer hilos tanto del bien como del mal, superponiendo ambas cosas hasta que se cambian y se completan, ¿verdad? El bien y el mal, ¿verdad? Se entretejen como parte de la realidad. Ajá, entonces, estábamos leyendo lo que nos dice Brady de Pollux, ¿verdad? Entonces, nos habla de cómo se entretejen el bien y el mal en estas historias de los gemelos. Así que estas estrellas están relacionadas con la mezcla y fusión de opuestos. Tanto Pollux como Castor, las dos estrellas tienen que ver con la mezcla de opuestos. Con Pollux tenemos conciencia de la polaridad, pero el foco está en el lado sombrío o difícil de los problemas. Es decir, en ambos casos estamos hablando de esa mezcla del bien y el mal, o de las dificultades y de los puntos favorables, pero es cierto que Pollux tiende a darle más importancia al aspecto negativo. Pollux sugiere que la comprensión o la sabiduría se obtienen a través del dolor o la angustia, y que la persona tiene tendencia a abordar los problemas desde el lado más problemático o a encarar las situaciones que enfrenta de una manera más física. Pero fíjense que a pesar de que sí, de que se está entendiendo que Pollux puede tener un vínculo con aspectos difíciles, nos está hablando de ese vínculo como un punto de entrada. Forma parte de una polaridad. Tengo el bien y el mal dentro de una situación y me estoy fijando en primer lugar en la parte negativa, pero eso no significa que no pueda llegar a abarcar también el lado luminoso, el aspecto positivo de la situación. Bien, entonces esas tres estrellas en la carta de Penélope Cruz pasan a tener mucho más sentido cuando las vemos con esta aproximación, digamos, más rica, con más relieve desde el punto de vista simbólico. Por supuesto, aquí entra otro factor que tenemos que considerar. Las estrellas son elementos que modifican, complementan el significado del planeta, pero el planeta sigue siendo el punto de partida de la interpretación. Y es verdad que Venus, el Sol y la Luna se encuentran en contacto con estrellas difíciles, pero fíjense que la Luna está en domicilio, Venus está exaltada, y bueno, el Sol en Tauro no es que esté tan bien, pero ese Sol en Tauro está en casa 1, que es una casa que también le da fuerza al emplazamiento. Un planeta en casa 1 es especialmente fuerte. Entonces, tanto el Sol como la Luna, como Venus, por como están en la carta natal, tendrían mayor resistencia a lo que serían los aspectos negativos
de esas estrellas y una mayor tendencia, una mayor posibilidad de contactar con su lado luminoso. Es decir, si yo me encuentro un contacto de Venus con una estrella de características similares, con una estrella negativa, pero que esté en Virgo, o sea, evidentemente no sería Marcac, ¿verdad? Sabemos que Marcac siempre va a andar por allí cerca, ¿no? Va a andar por, o sea, a medida que va pasando el tiempo, las estrellas se van moviendo, sobre eso regresaremos. Para trabajar con estrellas fijas, tenemos que tener una comprensión clara del fenómeno de precesión de los equinoccios y de la diferencia entre constelaciones y signos. Sobre eso regresaremos. Yo creía que nos iba a dar tiempo de hablar de eso hoy, pero no estoy seguro de que podamos llegar hasta allí. Nos quedan unos 25 minutos nada más de esta primera sesión, entonces no sé si nos dé tiempo, pero en todo caso ustedes saben que las llamamos estrellas fijas porque están más o menos siempre en la misma zona de la esfera celeste, que se desplazan muy poco a través del tiempo por el fenómeno de la precesión de los equinoccios, así que Marcac siempre la vamos a tener más o menos por esta misma zona. Entonces Venus no podría estar en conjunción con Marcac desde Virgo. Si está en Virgo, si Venus está en Virgo, estará en conjunción con otras estrellas. Pero en Virgo también encontraremos estrellas negativas, estrellas difíciles. Entonces, si Venus estuviese en conjunción con una estrella difícil en Virgo o en Sagitario, que son signos en los cuales en Virgo o en Aries, ¿verdad? En Virgo o en Aries, que son signos de su exilio, ¿verdad? O sea, de su caída, en el caso de Virgo, Venus se exalta en Piscis, así que en Virgo está en caída, rige Libra, así que en Aries está en exilio, y también rige Tauro, así que en Escorpio también está en exilio. Entonces, si Venus estuviese en conjunción con una estrella difícil en Aries, en Escorpio o en Virgo, entonces sí, podríamos decir que está en mayor peligro de entrar en contacto con los aspectos negativos o con las influencias negativas que pueda ejercer esa estrella, porque el planeta está debilitado. Entonces, ese es otro factor que tenemos que tomar en cuenta al momento de interpretar la relación entre una estrella y un planeta. El estado cósmico del planeta también va a ser relevante. No es solamente la estrella como un factor, vamos a decir, estricto, ¿verdad? Como un factor como una categoría estricta que le aplicamos al planeta. Es un planeta en conjunción con X estrella que es negativa. No, tenemos que ver qué tan cómodo o qué tan incómodo está el planeta que le está haciendo contacto a la estrella. Vale, bien. Ok, continuamos. Bien. Ok. Bien. Ok. Todo lo anterior nos permite entender todo lo que hemos dicho hasta ahora, que si realmente queremos incorporar el uso de las estrellas fijas dentro de nuestra práctica astrológica, tenemos que tomarnos el tiempo para familiarizarnos con ellas de manera individual, tanto en su contexto simbólico como con respecto al lugar que ocupan dentro de la geografía celeste. Y no me refiero solamente ahora a esa geografía simbólica de la que estábamos hablando, ¿verdad? Ese contexto de mitos, de historia. No, me refiero también a cosas tan concretas como ir a la esfera celeste, ¿verdad? Y poder ubicar, déjenme quitar los nombres de estrella, vamos a poner constelaciones, ¿ok? Vamos a poner nombres de constelaciones y vamos a poner, por ejemplo, qué sé yo, vamos a buscar Tauro, ¿ok? Aquí está, que es fácil de ubicar, aquí.
esta estrella tan brillante, ¿verdad? Esta estrella tan brillante en la constelación de Tauro es Aldebarán, el ojo del toro. Entonces, no solamente se trata de conocer la constelación de Tauro y los mitos asociados a Tauro y que Aldebarán es el ojo, sino también ser capaz de encontrar la estrella aquí en la esfera celeste, ¿no? Y ubicarla y saber que es una estrella que está al norte de la eclíptica, ¿verdad? Que pertenece al hemisferio norte y diferenciarla, por ejemplo, de una estrella, pongamos por caso como, vamos a buscar por aquí, a ver, déjenme buscar, ajá, por ejemplo, disculpen, no sé por qué no se me pierde, vamos a ver si consigo, a ver, estoy perdido, disculpen. Ah, claro, disculpen, es que lo tengo, o sea, con razón, claro que estoy perdido. Es que lo tengo en coordenadas horizontales, déjenme ponerlo en coordenadas eclípticas, con razón no encontraba nada. Lo ponemos en coordenadas eclípticas y ahí sí me voy moviendo, ¿verdad? Me voy moviendo. O sea, el programa tiene en la esfera celeste, es importante que aprendan a manejar esta herramienta de la esfera celeste en el programa, porque los va a ayudar con esto, ¿no? Con el tema de familiarizarse con la ubicación de las estrellas en la esfera celeste, cuáles están al norte, cuáles están al sur, en qué parte más o menos están, en fin, ¿no? Entonces, tienen la posibilidad de ubicar la estrella en coordenadas horizontales, ecuatoriales o eclípticas. La eclíptica, cuando estoy en coordenadas eclípticas y me voy moviendo alrededor de la eclíptica. Entonces, la estrella que estaba buscando era esta de aquí, Fomalhaut, ¿verdad? Fomalhaut, que es una estrella del sur. Fíjense que está por debajo de la eclíptica, o sea, está en el hemisferio sur. Entonces, no es lo mismo una estrella del sur que una estrella del norte. Después, más adelante, vamos a ver por qué eso es relevante, porque es relevante saber que una estrella está al norte o está al sur, ¿no? Más adelante en este recorrido por este mundo de las estrellas fijas llegaremos a ese punto. Pero entonces, lo que les decía, cuando hablo de ubicar las estrellas dentro de la geografía celeste, no me refiero solo a los mitos, me refiero también a ubicarlas en el cielo, a ser capaz de saber dónde está una estrella con relación a otra. Y de hecho, sería genial que en algún momento pudieran hacer ese ejercicio, ¿no? De salir a una noche estrellada y tratar de identificar estrellas. Evidentemente no es un requisito, no es algo que haga falta para poder incorporar las estrellas al trabajo interpretativo en astrología, pero conviene hacerlo, es algo que definitivamente ayuda. Ok, entonces, por supuesto, una vez que empezamos a utilizar esas estrellas fijas, podemos acudir tantas veces como sea necesario a textos de apoyo mientras vamos fijando su significado. De la misma manera que todos hicimos al comenzar a estudiar astrología mientras nos familiarizábamos con el significado de signos, casas y planetas. Pero evidentemente, en este caso estamos hablando de un número sustancialmente mayor de nuevos indicadores. Así que para que tenga sentido hacer este recorrido, en primer lugar nos tenemos que armar de paciencia. El incorporar las estrellas fijas, más allá o sea, por supuesto todos podemos trabajar de inmediato con estrellas fijas, si por trabajar con estrella fija, lo que entendemos es ver, por ejemplo, que el programa nos dice que Júpiter está en conjunción con Ras al Hage y entonces nos vamos
a alguno de los libros que tenemos, alguno de los textos que tenemos, y entonces leemos lo que nos diga de esa estrella Ras Al Hage y lo que nos diga de Júpiter en conjunción con Ras Al Hage, y evidentemente así todos nosotros podemos trabajar de una vez con estrella fija. Pero evidentemente eso tiene, digamos, muy poco soporte. El simbolismo no está todavía realmente internalizado. Para internalizar el simbolismo tenemos que irlo digiriendo poco a poco. O sea, no podemos abarcar todas las estrellas fijas de una vez. Tenemos que irnos familiarizando con ellas poco a poco para que ese conocimiento se vaya asentando. Y además de eso, además de tener paciencia para ir adquiriendo la familiaridad con las estrellas poco a poco, también es importante hacer una selección. O sea, comenzar por unas pocas estrellas, concentrarnos en estudiar unas pocas estrellas y luego ir ampliando ese conjunto de estrellas. Y para esto, para esta selección inicial de estrellas, vamos a trabajar con 15 estrellas que son, según Brady, las esenciales. ¿Se acuerdan que les dije que Brady trabaja con unas 60 y tantas estrellas? 64, 68, no recuerdo ahora cuántas son, pero más de 60 estrellas usa Brady. Pero de esas 60 y tantas estrellas, ella selecciona 15 y dice que son las estrellas esenciales. ¿Cuáles son esas estrellas? Que son las primeras con las que vamos a trabajar. O sea, en las próximas sesiones iremos profundizando en cada una de estas estrellas que les voy a mencionar ahora. Primero que nada, las 4 estrellas reales persas. O sea, las 4 estrellas reales persas son muy importantes, son estrellas que adquirieron su protagonismo hace unos 7.000 años aproximadamente, no, 5.000 años, perdón, hace unos 5.000 años aproximadamente, como en el año 3000 antes de Cristo. En esa época, más o menos por allí, en el 3000 antes de Cristo, esas 4 estrellas reales de los persas eran las estrellas brillantes más cercanas a los puntos de inicio de las estaciones. Es decir, eran estrellas que estaban ubicadas en esos puntos que hoy en día uno conoce como los equinoccios o los solsticios. Entonces, Aldebarán en Tauro, Antares en Escorpio, Fomalhaut en el Pez del Sur y Régulos en Leo son las 4 estrellas reales de los persas. Esas son fundamentales. O sea, de hecho podríamos decir que cualquier estudio de las estrellas fijas necesariamente tiene que comenzar por esas 4 estrellas. Luego, ella señala 3 estrellas de la constelación de Orión, que también es una constelación súper importante. Orión es una constelación con mitos extremadamente antiguos, de un protagonismo tremendo dentro de la cultura egipcia, y entonces esas estrellas de Orión en general son importantes, y en particular ella selecciona 3. En Orión hay más estrellas, hay más que estas 3 estrellas, pero ella selecciona estas 3. Rigel, que está en el pie izquierdo de Orión. Recuerden que Orión es como un gigante, algunas veces se le describe como un cazador. Entonces es una figura humanoide, ¿verdad? Y entonces en el pie izquierdo estaría Rigel, en el hombro derecho estaría Betelgeuse y en el hombro izquierdo estaría Bellatrix. Y esas serían 3 de las estrellas que selecciona Brady. Luego selecciona otras 3 estrellas que ella considera importantes, que las entresaca, ¿no? de un lugar y de otro, ¿no? En el Can Mayor selecciona Sirio, que evidentemente Sirio tenemos que tomarla en cuenta. O sea, si uno va a iniciar de nuevo este estudio de las estrellas fijas, Sirio, que es la estrella más brillante de todas, ¿verdad? En el cielo, la estrella más brillante que vamos a encontrar es Sirio, del Can Mayor. Y entonces definitivamente tiene que estar en una lista, en un top 10, ¿verdad?
de las estrellas más destacadas, necesariamente tiene que estar Sirio. Luego selecciona Spica en la constelación de Virgo y Canopus en Carina, que viene a ser parte del timón de la nave Argo, ¿no? Es una constelación que está asociada a la nave Argo, y entonces Canopus vendría a ser el timón de esa nave Argo, de la famosa nave de los argonautas. A Virgo la conocemos, ¿verdad? Por sus asociaciones zodiacales. Después ella selecciona un conjunto adicional de estrellas a las que llama las estrellas de mayor dificultad, las estrellas que presentan retos más difíciles. Y allí selecciona a Facies en Sagitario, a Capulus y Algol, ambas en Perseo, a Mencar en Cetus, la ballena, y a Sosma en la constelación de Leo. Esas 15 estrellas son las estrellas que para Brady son esenciales. Entonces por aquí las vamos a ver un momento. Vamos a colocar esta configuración con esas estrellas nada más. Vamos a poner la esfera celeste. Ok, ahí está. Evidentemente es mucho más factible, ¿verdad? Es mucho más factible comenzar por este subconjunto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Ahí, estas serían las 15 estrellas con las que vamos a comenzar a trabajar, ¿verdad? Podemos colocar por aquí las líneas de las constelaciones para que las puedan ubicar, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está Aldebarán, la podemos ver allí en Tauro, en la constelación de Tauro. Aquí están Capulus y Algol en Perseo, Fomalhaut en el Pez del Sur. Aquí tenemos Antares, ¿verdad? En Escorpio, en fin, ¿no? Ahí está, ahí las vamos viendo. Entonces, con este conjunto de 15 estrellas es que vamos a comenzar a trabajar, y por supuesto vamos a comenzar por las 4 estrellas reales. En la próxima sesión, porque lo que nos quedan son 10 minutos, entonces realmente no quiero iniciar un tema nuevo si no vamos a tener tiempo. O sea, porque ahora vendría comenzar a hablar de las 4 estrellas reales: Aldebarán, Fomalhaut, Antares y Regulus, y esto nos va a permitir abordar el tema de la precesión de los equinoccios, porque como les dije, esas 4 estrellas estaban asociadas a los equinoccios y a los solsticios en la antigüedad, hace 5.000 años, y entonces esto nos va a permitir reflexionar sobre ese tema y sobre el impacto que puede tener en nuestra manera de interpretar las estrellas fijas, de engranar esos dos universos simbólicos que son las asociaciones zodiacales y las asociaciones preexistentes al zodiaco, ¿verdad? Anteriores al zodiaco, que hacemos con las constelaciones y todo ese entramado simbólico de la esfera celeste. Pero como digo, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy para no comenzar un tema que no podamos terminar de desarrollar, y el próximo sábado, bueno, lo retomamos en este punto.